Hoy nos volvemos un espacio donde la ficción se cruza con la realidad y los libros nos ayudan a entender el mundo que habitamos y en el que podríamos habitar. Les traemos una novela que pone patas arriba nuestra ciudad, nuestras certezas y hasta nuestros miedos más profundos. Se trata de Apocalipsis en Lima, una historia contada como si fueran los restos encontrados tras un desastre. Informes secretos, grabaciones de audios, declaraciones urgentes y testimonios fragmentados se combinan para narrar cómo, en mayo de 2011, Lima dejó de ser la ciudad que conocíamos para convertirse en el epicentro de una crisis inimaginable. ¿Estamos ante una epidemia, una invasión o una conspiración? ¿Quién es Felipe, este supuesto agente de una organización secreta que intenta comprender el caos mientras el mundo se desmorona a su alrededor? ¿Y por qué la editorial recibió el manuscrito en un sobre anónimo con una sola instrucción: publíquenlo? Acompáñenme a descubrir los secretos detrás de esta obra escrita por Ángel Jiménez y que con un estilo ágil, vertiginoso y profundamente local nos propone una pregunta incómoda. ¿Y si el fin del mundo empezara aquí, en Lima? Mi nombre es Lisbeth Alvarado y esto es Anatomía de un libro. Bienvenidos. Hola Ángel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, ¿qué tal, Lisbeth? Pues muchas gracias también por la invitación. Muy agradecido de estar aquí en este segmento. Bueno, comencemos porque tengo muchas ganas de hablar sobre el libro. Me ha encantado además la lectura, pero quiero empezar preguntándote ¿qué motivó a escribir o la idea de escribir Apocalipsis en Lima? ¿De repente hubo algún hecho o alguna experiencia personal? Sí, mira que es una pregunta que me hicieron hace poco también. Y básicamente fue cuando fui padre y llegó un momento en que ya tenía mucho tiempo de retraso esta historia, como que ya venía retrasándose mucho el proceso y la decisión final de poder publicarlo, ¿no? Y al final creo que fue como una mezcla de muchas cosas, pero más fue eso, ¿no? Enterarme de que iba a ser papá, pues fue como un gran cambio, una gran motivación y también un gran, ¿cómo decirlo? Como que un efecto también para motivarme a hacer cosas que tenía retrasadas, ¿no? Y este es uno de esos proyectos que tenía y que, bueno, salió bien por parte del trabajo que se le puso, por parte también de armar todo el concepto detrás del libro. Y creo que también parte del final que tiene el libro es por mi hija, porque ya si bien lo planeé para que se publicara antes del nacimiento de ella, se publicó mucho después, creo cuando ella tenía como 2 años. Y ya al momento que ella nacía, el libro todavía no estaba terminado al 100%, así que creo que también un poco de inspiración para darle un final más esperanzador, más relevante quizás, fue también en base a esos sucesos. Y el libro además tiene un formato singular, ¿cierto? Tiene notas, audios. ¿Cómo es que llegaste a este formato distinto, digamos, dentro de la ficción? Sí, ese formato yo lo llamo un poco experimental, pero es basado también en los films de found footage, de metraje encontrado, ¿no? Como el proyecto de la bruja de Blair, la película española Rec, Cloverfield, que son más contemporáneas. Pero el formato epistolar que tuvo el libro, como de bitácora, como de diario, agregando notas de audio, transcripciones, creo que lo que quise hacer fue como llevar todo eso que yo veía, todas esas influencias cinematográficas al formato literario, al formato de libro. Y fue un reto constante porque, claro, quería mantener al lector atrapado todo el tiempo y tenía que usar varios recursos literarios para poder lograrlo, ¿no? Y creo que sí se pudo al final. Hay muchas cosas variadas que le otorgan cierta también credibilidad al libro,
bajo todo este concepto y le otorgan también originalidad. Y creo que sí, es llamativo por ese aspecto. Cuando dices que es un reto, porque de seguro lo es cuando uno emprende un proyecto editorial, siempre hay muchos retos dentro para llegar a la meta. ¿Cuánto te tomó escribir la novela? Desde que ideaste el concepto, digamos, hasta que ya tuviste el manuscrito final. Sí, es una historia interesante porque lo empecé a escribir en el 2009, 2010, por ahí. Cuando esta moda, ¿no?, del género no estaba todavía muy en su máximo, en su cúspide, ¿no? Todavía recién estaba promocionándose, me acuerdo, de Walking Dead como serie. Habían ciertas películas que salían por aquí y por allá, pero nada grande como lo fue The Walking Dead, ¿no?, como producto. Y yo ya era fanático de eso, yo ya leía los cómics y online y claro, me imaginé cómo sería tener algo parecido aquí, ¿no? Bueno, allá en Lima. Y claro, empecé a escribir como las primeras 20 páginas en esa época y creo que fue un proceso lento, no porque no pudiera escribirlo, sino que no encontraba el tiempo para hacerlo, no encontraba como las formas. Y siempre había momentos de letargo en que, claro, me escribía en un mes, podía escribir una página y pasaban otros 6 meses y podía escribir 30 más en 2 días. Y como que fue un proceso no tanto de que me tardara por cosas que estaban fuera también de mi control, ¿no? Creo que es una mezcla de muchas cosas y por lo mismo es que el libro tiene está basado en una Lima del 2011, ¿no? Y es por eso por eso mismo que los hechos principales ocurren en esa época y que fue más o menos en la época en que ya le di bastante empuje. El libro como tal se publicó primeramente en un blog en internet en esa misma época y claro, ya con el tiempo pues tuve que quitar los textos para poder ya hacer el manuscrito completo y que ya terminar haciendo el producto final como es el libro ahora. Y si vamos hacia los personajes, a explorar un poco ya el mundo del libro, ya nos adelantaste, además en el título se habla de Lima, una Lima contextualizada en el año 2011, pero cuéntanos un poquito más sobre Felipe, sin spoilear, pero cuéntanos un... Disculpe, Liz, ¿no podemos repetir la pregunta? Sí. Ya. Entremos al libro, que es lo que me interesa ahora explorar. Uno de los personajes es Felipe, ¿cierto? Ya nos comentaste que es más o menos el Lima de 2011 como para ponerle un contexto. Pero Felipe tiene algo de autobiográfico, se inspira en un personaje real. Pues honestamente tiene el nombre de mi papá, porque mucho tiene que ver también el concepto. No podía nombrar a gente real, ni tampoco poner una especie de referencia, ¿no?, a mi vida personal, pero sin embargo creo que es inevitable que aspectos de la vida misma se reflejen, ¿no?, en lo que uno escribe. Pero el personaje como tal, claro, es un agente, se llama Asip. Dudé porque es que cambió de nombre durante mucho tiempo, pero la final se llama Asip, que es Agencia Secreta de Investigación del Perú, me acuerdo. Y es una agencia obviamente ficticia, que él obviamente es un agente que busca resolver misterios, investigar cosas que afectan la vida cotidiana o también para el orden público. Es por eso que él se encuentra en medio de este caos, de este brote infeccioso, porque es su trabajo. Y por ser su trabajo es que estos textos existen también, porque es una manera de justificar la existencia del libro mismo, de lo que él hace, de hacer esta bitácora de no solamente de lo que pasa, sino también ya a modo, como va evolucionando la historia, se vuelve más introspectiva, ya el personaje va pasando de relatar lo que le pasa a otros o lo que él está averiguando, sino más bien a otro ámbito que es ya más personal. Y creo que también no es un personaje que yo diga que es muy profundo, porque lo quería hacer bastante identificable también, un personaje que fuera
bastante cotidiano, que cualquier persona pueda decir, oh, se parece a mi papá, a un tío, a mi hermano. Y creo que también es parte de un personaje donde la historia lo tiene que envolver a él mismo, ¿no? Que él mismo poner a ese personaje dentro de este laberinto y que él mismo encuentre la salida y la forma de cómo ayudar también a los demás. Sí, además, como bien dices, tiene que ser alguien cotidiano, ¿no? Alguien que refleje y que se pueda identificar con personajes de la vida real. Y mencionaste el virus. ¿Cómo imaginaste el virus? Yo siempre tengo esa intriga cuando leo ciencia ficción, cuando leo este tipo de novelas. Estamos hablando de esto en el año 2011, ¿cierto? Más o menos desde tu proceso de escritura. Entonces, los efectos del virus, la pérdida de la visión, por ejemplo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo elaboraste el proceso de crear el virus? Sí, mira, y justo acertaste en eso, ¿no? Es parte también del proceso creativo, el hecho de poner algo novedoso y que no se haya visto, ¿no? Normalmente el género de zombies es bastante, bastante lineal, ¿no? Y es como cualquier historia puede encajar dentro del género y funciona, ¿no? Sin embargo, había que darle otro factor interesante porque si bien muchas de las cosas que hay hasta ahora sobre el género son son basadas en el zombie romeriano, como se le llama, ¿no? En el zombie de las películas de Romero, de La Noche de los Muertos Vivientes, pues había que otorgarle un plus, ¿no? Y la manera en que yo encontré la forma de diferenciarlos fue creando pues algo distinto, ¿no? Si bien siguen ciertos aspectos, también tienen cosas únicas, ¿no? Como los boliciegos, pero que escuchan bastante bien, son bastante fuertes, son veloces. Y claro, tenían que tener esta debilidad, ¿no? Que los hace ciegos porque no podían ser unas máquinas perfectas de matar, ¿no? O de perseguir a sus presas. Pero también hay un trasfondo metafórico porque, claro, al hacer que los sobrevivientes tienen que estar en silencio prácticamente todo el tiempo. Claro, es una metáfora hacia una ciudad que es bastante convulsionada y que ahora la única manera de permanecer vivo y de sobrevivir es estar callado. Y si tuviéramos que entrar un poco más otra vez hacia los personajes, están Raquel y Andrés, ¿cierto? Cuéntanos un poquito más sobre ellos porque a mí me dan la impresión que son como los testigos del horror. Pero quiero que nos lo puedas contar desde tu mirada de escritor. Desde la perspectiva de la narrativa tenía que ser algo con que se inicie la historia, que tenga que tener una historia atrapante, ¿no? Y qué más atrapante que algo que se relacione con el amor, con las parejas, ¿no? Con lo que tiene que coexistir. Entonces, claro, simplemente fue una casualidad, pero fue también lo primero que se me vino a la mente. Ya luego lo pensé bien porque la historia de ellos estaba muy adelante, como en la página 30 por ahí, y tuve que moverlo hacia el inicio, porque así empieza la historia, con ellos, porque sentí que era algo que tenía que estar ahí porque era la manera perfecta de atrapar al lector desde un inicio, ¿no? Contarles la historia y que ya lo se iba desarrollando prácticamente como una historia, digamos, de ayuda mutua, y no solo de ayuda mutua, sino también que, bueno, no lo voy a decir abiertamente, pero sin spoilers, ¿no? Pero también es el hecho de hacer la introspectiva hacia la soledad, ¿no? Entonces, claro, creo que abordar ese tema fue bastante importante por el gancho que tiene y también por la estructura narrativa que le da luego a la historia. Y Brenda y Humberto, por ejemplo, ¿qué rol cumplen dentro de la novela? Sí, claro, como te digo, era caracterizar también gente común y corriente, ¿no? Brenda es la enfermera, ¿no? La que obviamente sobrevive del hospital, ¿no? De todo este caos en el medio de la ciudad. Y Humberto es el típico señor, pues un poco que es como renegón, como que cree tener siempre la razón
Y puede ser, como te dije, un vecino, un familiar, alguien del trabajo. Entonces, la idea era también hacerlos cotidianos y limeños, ¿no? Que conozcan también los lugares, que conozcan no solamente los lugares conocidos de Lima, sino también otras áreas que no son muy exploradas, ¿no? Lugares no hegemónicos, que otorgaban esa cotidianidad que yo quería. Y dentro de esa cotidianidad, digamos desde tu mirada de escritor, tu objetivo era o es que los lectores empaticemos con los personajes o que más bien mantengamos la distancia desde la posición más crítica, digamos. Y Humberto es el típico señor, pues un poco que es como renegón, como que cree tener siempre la razón. Y puede ser, como te dije, un vecino, un familiar, alguien del trabajo. Entonces, la idea era también hacerlos cotidianos y limeños, ¿no? Que conozcan también los lugares, que conozcan no solamente los lugares conocidos de Lima, sino también otras áreas que no son muy exploradas, ¿no? Lugares no hegemónicos, que otorgaban esa cotidianidad que yo quería con eso. Y dentro de esa cotidianidad, digamos desde tu mirada de escritor, tu objetivo era o es que los lectores empaticemos con los personajes o que más bien mantengamos la distancia desde la posición más crítica, digamos. Yo creo que de ambas partes, porque si bien ahora está como muy de moda que hacer que el escritor pues crea un personaje y el lector se encariñe mucho con el personaje y luego de un momento a otro desaparece, lo matan, qué sé yo. No, creo que más bien el valor era la identificación y que se sientan parte también del mismo ecosistema, ¿no? Dentro de la narrativa. Entonces, sí hay una justificación para el personaje, porque creo que todos aportan algo a la historia, pero también dentro de la construcción de todos estos personajes, porque son bastantes, también estaba el hecho de que se tenían que mantener un poco planos, ¿no? Adentrar en los que, si bien es cierto, luego pues desaparecen pues, de una manera, se van o qué sé yo. Si bien es cierto eso, había que mantenerlo lineal porque el asunto estaba también en que no había mucho espacio para el desarrollo del personaje también. Entonces el libro es bastante grueso, tiene más de 300 páginas, entonces creo que manejar esa cantidad de personajes y mantenerlos todos en el mismo nivel de profundidad era lo que no se podía hacer. Entonces había que seleccionar bien quiénes se escogían. Me encanta. Y lo último para ya cerrar es ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde lo podemos comprar? El libro está disponible en librerías en Lima, en El Virrey y Crisol. Lo pueden buscar en buscalibre.com también, que está disponible. Creo que hay una oferta en este momento. Y para los que no están en Lima, o bueno, mejor dicho, en Perú, o tengan acceso a Amazon, pueden comprarlo por Amazon y también leerlo en Kindle Unlimited, que está gratis con la suscripción, ¿no? Pero por ahora esas son las únicas formas de encontrar el libro. Perfecto, Ángel. Me ha encantado conversar contigo y de verdad es que ha sido un placer leer tu novela. Muchas gracias. Les recomiendo la lectura de esta novela. Sin duda es una buena novela, especialmente dentro del panorama de ciencia ficción ambientada en contextos latinoamericanos. Tiene una voz propia, un escenario reconocible y un gran manejo del ritmo. Van a estar en constantes emociones y sobre todo van a preguntarse qué tan preparados estamos como sociedad para lo improbable. No se olviden, lean mucho, lean poco, pero lean.